Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a explicar los pasos de las etapas de simulación. Vamos a iniciar por el libro Discrete Event System Simulation, que es de Jerry Vance. La primera etapa es Problem Formulation, la formulación del problema. Cuando el estudio inicia con una declaración del problema, eh, con las políticas proveídas, el análisis es, tiene que ser claramente entendida y es desarrollado por las políticas de análisis. El siguiente punto es setting an objectives and overall plan, estableciendo objetivos y en general el plan del proyecto. Eh, en esta etapa los objetivos indican las preguntas que tienen que ser respondidas por la simulación. Eh, en general, el proyecto debe tener una declaración de los sistemas alternativos, un método para evaluar la efectividad de esas alternativas, plan de estudio, el costo del estudio, el número de días requeridos para cumplir el trabajo. El siguiente punto era Model Conceptualization, el- la conceptualización del modelo. Esa construcción la construcción del modelo del sistema es probablemente más arte que ciencia. El arte debe ser modelado y mejorado para extraer las características esenciales del problema, seleccionar o modificar las básicas asunciones que caracterizan el sistema, para enriquecer y elaborar el modelo para que sea útil. La siguiente etapa es Data Collection, la colección de datos. La colección necesita una entrada de datos, hecho en las primeras etapas. Objetivo de este tipo de datos son ser coleccionados. Model Translation es cuando se usa eh, un lenguaje de programación para simular la simulación. Verificar. Es verificar que la simulación que realiza la computadora y el rendimiento y las entradas de parámetros y la estructura lógica es correctamente representada y la verificación es completa. Validate. 7. Validate. Es la determinación del modelo en su precisión y representación de un sistema real, logrando a través de la calibración del modelo y procesos iterativos, comparando el modelo del actual sistema y el comportamiento, las discrepancias entre los dos. Experimental Design. Las alternativas a ser simuladas deben ser determinadas. Alternativas simuladas pueden ser ejecuciones. Para cada sistema, decisiones deben ser eh, acordadas, como el tamaño de inicialización, el tamaño de las simulaciones, números de réplicas para ser hecha en cada simulación. La siguiente etapa, 9, es Production Runs and Analysis. Son necesarios para estimular y medir el rendimiento del sistema diseñado y que está siendo simulado. Bueno, más ejecuciones, more runs, son usados para estimar las medidas de rendimiento eh, y simular. Bueno, nos habíamos quedado en más more runs, que es basado en los análisis de las ejecuciones que han sido completadas. El analista determina si necesitamos eh, ejecuciones adicionales.
11. Documentation and reporting. Necesitamos dos tipos de documentación. La documentación del programa y la documentación del proceso. Implementation. 12. Eh, el éxito depende de los pasos anteriores. El modelo ha sido envuelto para entender la naturaleza del modelo y sus salidas. Y la implementación está mejorando. Bueno, vamos a continuar con el libro Simulación, un enfoque práctico de Raúl Cosbu. La primera etapa es la definición del sistema. Para tener una definición exacta del sistema que se desea simular es necesario realizar un análisis preliminar del mismo para determinar su interacción con otros sistemas y sus restricciones. Cuando ya se han determinado, cuando ya se, cuando ya se han, mm, cuando ya se han determinado los resultados que se esperan obtener del estudio, el siguiente paso es definir y construir un modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. La formulación del modelo. El paso, el paso 3, la colección de datos. Es importante que se defina con exactitud los datos que se van a usar para producir los resultados deseados. El 4 sería la implementación del modelo en la computadora. El siguiente paso es decidir si se va a utilizar un lenguaje de programación como es Java, C, Fortran o se utilizará algún paquete como GPP, Simula, SimScript. La validación es una de las principales etapas. A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulación del modelo o en los datos utilizados. Las formas más comunes de la validación son la opinión de expertos, la exactitud con que se predicen datos históricos, la exactitud en la predicción del futuro, la comprobación de falla de modelo de simulación al utilizar datos que se hacen fallar al sistema real, la aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los resultados claro que la experimenta. El experimento de simulación. La experimentación consiste en generar los datos deseados y realizar análisis de sensibilidad de los índices requeridos. Interpretación. Se interpretan los resultados que arroja la simulación y en base a esto se toma una decisión. Documentación. Son requeridas dos tipos de documentación. La documentación de tipo técnico y la documentación de manual de usuario. Vamos a continuar con el libro Simulation, Modeling and Analysis de Averill. En la primera etapa tenemos Formulate the Problem and Plan the Study. El problema puede ser declarado correctamente o en términos cuantitativos. Un proceso iterativo es necesario. En general, los objetivos del estudio, especificar las preguntas para ser respondidas por el estudio, medir el rendimiento, el alcance del modelo y seleccionar el software para el modelo. Collect data and define a model. Ok, aquí tenemos colectar información del sistema, coleccionar datos si es posible, eh, coleccionar datos para la ejecución de un sistema existente, elegir el modelo, el detalle del modelo, empezar con un simple modelo, modelando cada aspecto del sistema sería Zaro y requerido para hacer efectivas las decisiones. Y puede ser excesivo el tiempo de ejecución del modelo. Necesitamos deadlines, límites. Interactuar con el manager. Eh, el 3 is the assumption document valid? Perform a structured walkthrough of the assumption document before an audience of managers, analysts, and SMAs. This will help ensure that the model's assumptions are correct and complete, promote interaction among the project members, promocionar asimismo el modelo y tomar lugar antes de que el programa inicie para evitar significativas reprogramaciones luego.
El FOR es construir un programa de computadora verificado. Bueno, como hemos mencionado en los otros libros, también se hablaba de este paso, que podríamos usar C, C Sharp o Java, o un software de simulación como Arena, Extensive, Flexim and ProModel. 5. Make pilot runs. Hacer pruebas piloto. Y bueno, el siguiente punto es, ¿is the program model valid? Acerca de si el sistema y la simulación han dado resultados correctos. Usamos un análisis de sensibilidad para determinar qué factores que, tienen un significativo impacto en la ejecución y medirlo. Design experiments. Especificamos los siguientes de cada sistema de configuración. El tamaño de cada corrida de simulación, el tamaño del periodo y si es apropiado, y número de simulaciones independientes que son usadas, diferentes números aleatorios, facilitando la construcción de intervalos confiables. El 8 es Make Production Runs. Eh, Production Runs are made for use in Step 9. Se van a usar en el paso 9. Análisis Output Data. Eh, los dos objetivos del análisis son determinar la ejecución absoluta y cierto sistema y certeza de la configuración del sistema. Comparar alternativas del sistema y, comparar alternativas del sistema. Eh, Documentación, presentación y use results. eh, los documentos y los resultados del estudio son usados en el actual y en futuros proyectos. Presentar los resultados del estudio y discutir la construcción del modelo y la validación para promocionar la credibilidad. Y los resultados son usados para hacer decisiones del proceso y ellos deben ser validados y creíbles. Bueno, vamos a continuar con el libro Simulación y Análisis de Sistemas con ProModel de Eduardo García. La primera etapa es definición del sistema bajo estudio. Se debe comprender a fondo el sistema modelar, establecer los objetivos del estudio, los supuestos del modelo, las variables de decisión, sus interacciones y los límites del modelo. Es fundamental contar con suficiente información para crear un modelo conceptual que incluya fronteras, componentes, flujos, recursos y variables clave del problema. El siguiente punto es generación del modelo de simulación base. Una vez que hemos definido el modelo conceptual, se desarrolla un modelo de simulación base que, sin ser demasiado detallado, debe traducir la información del sistema a un lenguaje de simulación, incluyendo las interacciones entre subsistemas. Esta etapa combina ciencia y arte, requiere creatividad para representar fielmente la realidad del problema. También es el momento adecuado para definir animaciones si se necesitan o incorporar variables aleatorias con sus respectivas distribuciones de probabilidad. Recolección y análisis de datos. Durante esta etapa se recopila información estadística de las variables aleatorias del modelo, en paralelo al desarrollo del modelo base. Es crucial identificar datos útiles para determinar las distribuciones de probabilidad. Si los datos no están disponibles o son poco fiables, se deben realizar estudios estadísticos adicionales. Una vez analizadas todas las variables, se puede construir una versión preliminar del modelo de simulación. En la siguiente etapa es la generación del modelo preliminar. En esta etapa se integran los datos analizados, los supuestos y la información necesaria para construir un modelo que represente fielmente la realidad. Si no se cuenta con datos estadísticos, se pueden usar rangos estimados o valores constantes definidos con el cliente. El simulador también puede sugerir distribuciones comunes según su experiencia. Al concluir el modelo queda listo para su primera verificación, comparándolo con la realidad. Bueno, también tenemos la etapa de verificación del modelo. Tras esta verificación, el modelo puede ser validado comparándolo con la realidad del problema que representa. Y también tenemos la validación del modelo.
Implica realizar pruebas con datos reales para observar su comportamiento y comparar los resultados con la realidad. En cualquier caso, el analista debe conocer el fondo del modelo para explicar posibles discrepancias con las expectativas de los expertos. La etapa 7, generación del modelo final. Una vez validado el modelo, el analista puede iniciar la simulación para estudiar el comportamiento del proceso y se busca comparar distintos escenarios de un mismo problema. El modelo validado se convierte en el modelo raíz y el siguiente paso consiste en definir los escenarios que serán analizados. La etapa 8, la determinación de los escenarios para el análisis. Bueno, después de validar el modelo, es necesario acordar con el cliente los escenarios a analizar, comúnmente definidos como pesimista, optimista e intermedio. No obstante, como no todas las variables responden igual, puede ser necesario aplicar este enfoque a varias de ellas, lo que podría generar una gran cantidad de combinaciones y aumentar significativamente los costos y tiempos de simulación. Para enfrentar esto, muchos programas de simulación incluyen herramientas que permitan ejecutar múltiples réplicas sin animación, optimizando el proceso y generando resultados estadísticamente útiles. Además, el analista puede proponer escenarios clave para reducir el número total de combinaciones. Tenemos que realizar en la etapa 9 el análisis de sensibilidad. Una vez obtenidos los resultados de los escenarios, es fundamental aplicar pruebas estadísticas para compararlos y determinar cuál ofrece mejores resultados. Si los, si dos escenarios muestran resultados similares, se debe analizar sus intervalos de confianza. Si no se superponen, se puede afirmar con certeza estadística que sus resultados son diferentes. En cambio, si los intervalos se cruzan, no es posible definir cuál es mejor. Para identificar el escenario ganador, será necesario aumentar el número de réplicas o tiempo de simulación, con el fin de reducir los intervalos de confianza y mejorar la precisión de comparación. En la etapa 10, documentación del modelo y sugerencias y conclusiones. Después de analizar los resultados, es fundamental documentar completamente el modelo para facilitar los futuros ajustes. Esta documentación debe incluir los supuestos de distribuciones de las variables, alcances, limitaciones y detalles de programación. Además, es importante agregar sugerencias sobre el uso del modelo y los resultados obtenidos para hacer el reporte más completo. Finalmente, se deben presentar las conclusiones del proyecto que servirán para elaborar los informes ejecutivos de la presentación final. Y bueno, eso sería todo respecto a las etapas de los libros de los cuales teníamos que realizar el trabajo. Y gracias.